Hace poco me di cuenta que en muchos videos hablamos mucho de la insulina y de la acción de la insulina, y en mis libros yo hablo mucho de la insulina, y cada día como que crece un poco más esto, pero quiero en este video explicarte qué es la insulina, para qué sirve y cuáles son sus implicaciones buenas en la salud y no tan buenas cuando está en exceso. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Carlos Jaramillo y soy médico funcional. Antes de seguir con este video quiero pedirte y contarte algunas cosas. Nosotros tenemos una comunidad privada de YouTube a la que puedes pertenecer. Es muy sencillo, simplemente vas aquí a la parte que dice unirse en tu computador o en la parte que dice comunidad arriba si estás en tu celular. El propósito de la comunidad es llevarte un poco más de información, hacemos lives también a veces, hacemos contenido adicional, pero esta es una donación para que el canal pueda seguir teniendo un sustento, y ese sustento es simplemente una donación de tu parte, de la cual de antemano, si la quieres hacer, entre todo el equipo te damos las gracias. Listo. El tema de la insulina se ha puesto, digamos, como muy, no de moda, sino como en boca de las personas. Es algo que cada día hablamos más del tema. La insulina tiene muchas implicaciones en el cuerpo, es una hormona, es una gran hormona, sirve para muchas cosas, pero tanto su deficiencia o estar completamente en ausencia es malo, y su exceso también es malo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es un órgano que su nombre viene de su nombre en latín, que quiere decir pan y creas, que pan es todo y creas es carne. Cuando se hicieron las primeras descripciones anatómicas, los anatomistas clásicos, que casi, digamos que todos los órganos y todas las descripciones siempre se les ponía su nombre en latín y después el nombre que se le fuera a dar en cualquiera que fuera su idioma. Cuando lo observaban, el páncreas no tenía ni cavidades ni estructura de nada, como digamos si uno mira el corazón o si uno mira el hígado, cuando uno lo abre pues uno ve los conductos hepáticos por dentro, todo. El páncreas no, al páncreas cuando uno lo abre, a pesar de que tiene sus conductos internos, uno lo ve como si fuera todo de carne, entonces por eso, o pues todo como una sola masa. Entonces por eso le pusieron ese nombre, todo carne o páncreas, que pues terminamos diciendo el páncreas. En el páncreas se producen, tiene dos porciones, una porción lo que se llama el páncreas endocrino, que es en la producción de hormonas, y el páncreas exocrino, que es en la producción de enzimas digestivas. El páncreas endocrino produce insulina y produce glucagón, que son dos hormonas con funciones contrarias. El páncreas endocrino, en esa producción de esas dos hormonas, la insulina lo que hace es, yo como, después de que yo como, entra a mi intestino, la glucosa, desde que está en mi intestino, como se da el aviso de que va a entrar glucosa al torrente, porque del intestino, pues yo tengo aquí mi intestino y aquí vienen las venas, y por ahí cuando entra por vía venosa, eso va a ir hacia el hígado, y después del hígado, pues va a entrar nuevamente a la circulación. Pero desde que está en el intestino hay unos receptores que le mandan una señal al páncreas y le dicen, hermano, va a entrar glucosa, necesito que usted prenda la producción de insulina. Y eso es para que antes de que se estimule, de que haya el ingreso de la glucosa a la sangre, se pueda prender la señal y se pueda encontrar la glucosa con la insulina. La glucosa, cuando entra a la sangre, la insulina lo que va a hacer es llevarla a la célula, y cuando la lleva a la célula le abre la puerta, como que golpea y abre la puerta en el receptor de la célula para que la glucosa entre a la célula. Por eso se dice que la insulina baja el azúcar de la sangre, pero bajarla no es tenerla aquí y ponerla aquí abajo.
es que saca el azúcar de la sangre, saca la glucosa de la sangre y la mete en la célula. Por eso el nivel baja. ¿Qué hace cuando yo la meto en la célula o cuando la meto en el hígado y en el músculo para guardarla? Yo la puedo sacar después. Si a mí se me acaba la glucosa que tengo por ahí en sangre que tenía guardada en las células, cuando se me acaba, yo digo, yo tengo allá una reserva. Entonces voy a ir y tengo esa reserva en el músculo y tengo esa reserva en el hígado. Para poder sacar eso, ¿nunca te has preguntado por qué uno no se muere de noche? ¿No le da hipoglicemia de noche? ¿Por qué si dejas de comer 8 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, los niveles en sangre siguen siendo los mismos? Y es porque fuiste a tu hígado y y a tu músculo y sacaste de esa reserva. Esa sacada la hace el glucagón. Entonces ya te das cuenta que por eso dicen que hay que el glucagón sube el azúcar y la insulina baja el azúcar, pero lo que es la insulina mete la glucosa a la célula y mete la glucosa a su reserva celular dentro del músculo y dentro del hígado, y el glucagón lo saca y lo devuelve a la sangre. La insulina, uno la puede la insulina es un sensor nutricional. La insulina se estimula su producción cuando uno consume carbohidratos y cuando consume proteína. Hay otras formas de estimularla y es especialmente cuando uno está en condiciones crónicas de estrés y eleva el cortisol. Pero digamos que en condiciones normales, lo único que estimula la insulina es comer. Y si yo como más seguido, pues hago pico de insulina. Entre más picos de insulina con el tiempo, si yo como muy seguido o la calidad de lo que como es muy alto en carbohidratos con relación al resto, eso no quiere decir que los carbohidratos sean malos. Los carbohidratos son muy buenos y son muy necesarios. Pero si yo como muchos carbohidratos en relación al equilibrio de las grasas y la proteína, voy a hacer grandes picos de insulina, y si como muy seguido, hago pico. ¿Qué pasa con eso? La insulina uno necesita unas cantidades así, normales. Cuando yo como demasiadas veces o muy alto en carbohidratos, ese exceso de estímulo de la insulina va a conducir a que mi hígado coja esa glucosa y la esté exportando. Como ya llega un punto en que se llena, ese exceso se va a convertir en grasa porque el cuerpo no tiene cómo guardar más. A este vaso le cabe agua hasta aquí, no le cabe más. Lo que cuando se llena se empieza a regar, a derramar. Lo que se derrama, eso la insulina lo va a convertir y va a ayudar a que eso se exporte en forma de grasa para guardarlo para energía para después, en forma de triglicéridos en sangre y triglicéridos que me pueden salir en la llantica. Entonces, el exceso de insulina es malo. El exceso de insulina hace que la célula rápidamente se llene de glucosa. Luego no le cabe más glucosa. Y eso es lo que se llama como la resistencia a la insulina. Y si la glucosa a mí se me queda, que yo quería meter dentro de la célula, se me queda por fuera, pues yo voy a encontrar el azúcar elevada en sangre. Y eso, cuando llega a cierto nivel, se llama diabetes. Diabetes tipo 2. La diabetes que se produce por resistencia a la insulina. Entonces yo primero tuve mala alimentación que generó un exceso de insulina. El exceso de insulina llenó la célula, me llevó a la resistencia a la insulina, y después ya cuando se queda elevada por fuera de la célula y llega a cierto nivel, pues a eso lo llamamos diabetes. Pero el mecanismo todo es exactamente el mismo. Por eso tener diabetes o tener prediabetes es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Eso es la diabetes que se produce por resistencia. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, porque el páncreas, por una condición autoinmune, hace que las células donde se produce la insulina se dañen.
Entonces, eso hace que, como no produzco insulina, pues yo comí glucosa, la glucosa entra a la sangre y no tiene para dónde irse. Se va a quedar elevada en sangre, porque no tiene quien la ayude a entrar. Por eso los pacientes que tienen diabetes tipo 1 necesitan inyectarse insulina. Necesitan inyectarse insulina por una insulina sintética que me va justamente a decir, venga, le muestro por dónde es. Y el objetivo de un paciente con diabetes tipo 1 es tratar de tener una alimentación tan buena que pueda controlar usar la insulina igual a como la produce el cuerpo. Poquito, pero lo poquitamente necesario para poder vivir bien. No estar descontrolando su alimentación y inyectándose más insulina, que eso tristemente a veces pasa. Entonces la insulina no es mala, la insulina es necesaria, porque justamente por hablar que el exceso de insulina es malo, ha conducido a que haya pacientes o que haya personas que piensen que el hecho que algo elevado no sea bueno no quiere decir que su dosis adecuada no sea buena tampoco. Ha hecho que, tristemente, que pacientes, digamos tipo 1, que necesitan inyectarse insulina, digan que no se la quieren inyectar. Y no se trata de eso. La diabetes tipo 1, la insulina es necesaria. Lo que hay es que trabajar en la educación para que los pacientes tengan muy buena alimentación y usen la menor dosis posible para que se puedan controlar adecuadamente. En una persona que no tiene diabetes tipo 1, que sigue produciendo insulina, necesita que sus niveles de insulina sean bajos. Niveles de insulina ideales en ayuno menor a 5 y menor a 30 o a 25 después de una carga o después de un desayuno. Esos son niveles ideales. Niveles por encima de eso, como la insulina es una hormona anabólica, que anabolismo es todo lo que sea formar, crear en el cuerpo, los niveles elevados de insulina están relacionados con muchísimas cosas, no solamente sobrepeso, el origen de la hipertensión arterial, de los infartos, de las trombosis cerebrales, de las trombosis mesentéricas, o sea, las del infarto, el mismo infarto del corazón, el mismo infarto del cerebro, pero en el intestino, del síndrome de ovario poliquístico, de muchos cánceres. Cada día se ve más cómo el exceso de la insulina, al ser una hormona anabólica, un factor de crecimiento, hace un rato te decía que es un sensor nutricional, muestra que cánceres relacionados con la alimentación, con la resistencia a la insulina, cada día se entiende más, cánceres como el cáncer de seno, como el cáncer de colon, como el cáncer de páncreas, y están encontrando una gran relación con cánceres como el cáncer de próstata. No quiere decir que sea lo único, pero sí hay que tenerlo en el radar, porque si es un factor de crecimiento para hacerme a mí el estímulo para crecer grasa, también es un factor de crecimiento anabólico para el crecimiento de muchos otros órganos. Entonces puede contribuir con eso. Contribuye con tener ansiedad, triglicéridos altos, ya dije el ovario poliquístico, pero vuelvo y lo repito, con el acné. Son muchísimas las condiciones. Si quieres ampliar esta información, te puedo recomendar varios libros al respecto. Uno, te recomiendo mi libro, El Milagro Metabólico. Por supuesto, me siento feliz y orgulloso de lo que, pues digamos, de mi trabajo. Pero también te recomiendo varios libros. Hay un libro muy bueno de un profesor de Harvard que se llama Always Hungry o Siempre con Hambre. Muy bueno. Te recomiendo El Código de la Obesidad del Dr. Jason Fung, de mi profesor. Buenísimo. Te recomiendo un gran libro de un colega mío que se llama Ben Bigman, que el libro está solamente en inglés, pero se llama Why We Get Sick, como ¿por qué nos enfermamos? Y todo el libro, únicamente habla sobre el efecto de la insulina en todas las enfermedades que te puedas imaginar. Alzheimer, demencias de otros tipos, demencias vasculares, todo. Y ahí es donde te das cuenta que el tema con la resistencia a la insulina y el tema con la hiperinsulinemia es un problema. Quería explicarte qué es la insulina, dónde se produce, que su ausencia es patológica,
que si tienes ausencia necesitas inyectártela, necesitas tener tan buena alimentación que ojalá uses lo mínimo posible, que si no tienes diabetes tipo 1 necesitas aprenderla a controlar para tener unos niveles mínimos para una supervivencia adecuada y necesaria, y que su exceso es altamente patológico y explica el porqué de muchísimas de las enfermedades que tenemos hoy en el mundo, y que su exceso es un grave problema, pero es muy fácil de controlar y se controla con buena alimentación, buen ejercicio y buen ayuno. Si aprendes a hacer bien esas cosas, créeme que lo puedes controlar. Y con eso creo que te he explicado como los puntos más importantes de la insulina. Si crees que estos videos son útiles, por favor, compártelos con las personas, compártelos por WhatsApp, y también una forma muy fácil de apoyarnos es simplemente dándole like al video, suscribiéndote al canal, activando la campanita, y ya sabes también que si quieres y si nos quieres apoyar de otra manera adicional, te puedes inscribir a la comunidad privada. Y gracias por tu generosidad y hasta la próxima.